Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien amigos, el último mes de julio ha sido un mes muy complicado para Panamá, para la sociedad panameña. Como ustedes saben, hemos transcurrido entre huelgas, paro, bloqueo de calle, la Interamericana, etcétera, etcétera. Es un conflicto donde ha hecho presencia el movimiento popular con su agenda, con sus demandas, y donde el gobierno respondió con diálogo. ¿Cómo podemos evaluar todo esto? ¿Qué lecciones sacamos de esta situación? Hemos invitado para este sábado, para hacer este balance con nosotros, al doctor Benjamín Colamarco, con quien vamos a conversar de salida pues, sobre esta temática. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Como siempre, es grato tenerlo aquí en Rendición de Cuentas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se dio esto? Muchas gracias por la entrevista. Desde la preparación del equipo del presidente Cortizo para asumir la presidencia de la República, siempre se tuvo muy claro el impacto que tiene para la sociedad panameña durante los últimos años la desigualdad. Y por eso desde el principio Abismal. se habló de los 5 Panamá, que no hay un solo Panamá, sino que las desigualdades, además de las desigualdades en términos de acceso a determinados recursos, servicios, etcétera, también es una desigualdad en términos territoriales. Por eso desde el principio se habló, desde la propuesta del presidente Cortizo, se habló de los 5 Panamá, y un objetivo estratégico de esta administración es enfrentar ese tema de la desigualdad, que es un arrastre. La pandemia, había hablado el la presidente. sexta frontera, pero tengo que decir que ese arrastre que venía de años se ha visto exacerbado o expuesto o subrayado y en negritas, como dice el propio presidente Cortizo, por los efectos de la pandemia y posteriormente por los efectos de la guerra en el este de Europa y otros componentes que también han afectado las condiciones de desarrollo global, que no es un tema de Panamá, sino que efectivamente hay un reajuste global en la geopolítica, en la economía, en las relaciones, etcétera, que han impactado la gestión desde la necesidad de enfrentar estas desigualdades como elemento importante de la gestión y que han salido a relucir o se han exacerbado en virtud de estas o como consecuencia de esta situación global en ebullición. Es importante este señalamiento que usted hace respecto a que muchos de estos problemas ya venían de antes. Y es importante, ¿por qué? Porque o la situación se da, como algunos dicen, porque el gobierno no quiso tocar esto, o porque esto ya era una situación de 10, de 5, tanto tiempo que de repente hizo boom. Es correcto, es un proceso acumulativo, que siempre hay disparadores, obviamente. Claro. Ha sido una combinación, digamos, una combinación nefasta, porque esa acumulación de 10, 5 años de tiempo se encuentra con lo inesperado de la pandemia. Con los disparadores, la pandemia y el problema del combustible. La pandemia, los problemas del combustible, la guerra en el este de Europa, que tiene toda una implicación en las redes de suministros y de comercio y de distribución global, claro, que están en pleno proceso de reacomodo. Costa Rica acaba de subir el precio de la gasolina. Bueno, a casi $6 el galón. 6,14. 6,14. Mientras que en Panamá hemos logrado tener ahora mismo con los 3.25 que está planteado por la administración Cortizo, tenemos $3 de diferencia. Es más, los 3.25 fuera de los países que producen petróleo, los 3.25 de Panamá es el valor más bajo que hay, no solamente en la región, sino en casi todo el mundo, salvo los países productores de petróleo. En Rusia está en 3.25, ¿no? Correcto. Y lo que quiero decir es que la administración está clara en cuanto a los objetivos estratégicos de la nación panameña. Disminuir los niveles de desigualdad y de pobreza. Pero entendiendo que gobernamos para todo el país, con una opción preferencial por los sectores más débiles de la sociedad.
pero gobernamos para todo el país, para todos los sectores sociales. Y dentro de esa perspectiva y ese compromiso, ampliar las oportunidades en el seno de la sociedad panameña es un objetivo estratégico de la administración. Y en lo que ha ocurrido con estos disparadores, con el precio del combustible, por factores exógenos, es decir, por factores externos, donde la política interna panameña no tiene ninguna incidencia ni en el precio del petróleo, ni en las consecuencias de la guerra en el este de Europa, ni en las consecuencias de la pandemia, etcétera. Claro. Pero efectivamente ha habido un estilo de conducción basado en escuchar y dialogar, en observar, analizar, presentar opciones y tomar decisiones. Y esa estrategia ha sido positiva en términos de que hemos logrado en 3 semanas, a partir del diálogo y de escuchar, hemos logrado que las calles se despejen, que no haya habido... Ya vamos a llegar a eso. Antes de llegar a eso, yo necesito que usted me responda algo. Es decir, canasta básica, combustible, electricidad, medicamentos. Tengo la percepción de que el gobierno ya venía trabajando eso antes de que se produjera esta crisis. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Todos los temas que ha planteado la administración Cortizo ya venía trabajando no solamente desde la posición del gobierno, sino con otros sectores importantes de la sociedad panameña, tanto laborales como empresariales, como productivos, como sociales, como académicos. Venía trabajando en ir preparando aquellas políticas públicas que permitieran mejorar las condiciones sociales enfrentando temas específicos. Primer tema, costo de la canasta básica. Enfrentarlo desde el esfuerzo que se ha hecho en el sector agropecuario. Yo tengo que recordar que el sector agropecuario en plena pandemia fue un sector apoyado directamente por la administración Cortizo. Tan es así que el impacto del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto y en términos de su crecimiento fue de más del 3%. Uno de los sectores que más creció en medio de la pandemia. Y eso implicó que se aumentó el número de hectáreas sembradas, se aumentó la producción agropecuaria, se aumentó las capacidades de generar empleos y recursos para producir y para que esa producción se tradujese en los programas sociales y en los programas de financiamiento de aquellos pequeños y medianos productores que permitiesen mantener el empleo rural y permitir el acceso a los mercados de estos productos. Claro, el aumento del precio del petróleo internacional, producto de la guerra y sus consecuencias, implicó tener que enfocar recursos del Estado para poder financiar esa diferencia. Y se comenzó con el apoyo al sector transporte, con un precio de 3.95 y eventualmente ha ido bajando, producto del diálogo, de escuchar y de la reestructuración dinámica del presupuesto, que tenemos que entender que los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Pero se logró estos acuerdos que son importantes para la sociedad panameña, que nos ponen en mejores condiciones que otros países. Claro. En términos de los medicamentos, desde hace más de 4 meses. 40 años. Sí, desde hace 40 años tenemos problemas con el tema del abastecimiento de medicamentos al sector público, es decir, a la Caja de Seguro Social y a las instalaciones de salud pública. Pero también el costo de los medicamentos en la esfera privada. Y el presidente decidió hace más de 4 meses montar una comisión especial abierta de medicamentos con la participación de todos los sectores. Comenzó antes de febrero, pero a partir de febrero de una manera más consistente, como una política de Estado asumida desde la presidencia, por el ministro de la presidencia, bajo la dirección del presidente de la República, pero por el ministro de la presidencia y vicepresidente de la República, que coordina ese esfuerzo que ha tenido avances importantes. Por ejemplo, se logró aplicar la reglamentación y se aprobó la reglamentación que permite las compras por abastecimiento crítico de medicamentos en la Caja de Seguro Social, que en el primer ejercicio logró un ahorro o logró recursos por 12 millones de balboas que permiten tener esos recursos disponibles para adquisiciones de medicamentos, sobre todo de los medicamentos que más necesita el pueblo panameño, que son aquellos relacionados con la hipertensión, con la diabetes y con otras recurrencias crónicas que sufrimos los panameños por diversas razones. Eso es un resultado específico. El otro resultado importante es la aplicación de la normativa que permite
la aplicación o la invocación del artículo 106 de la Ley 1 de Medicamentos, o la Ley Balbina, como se le conocía, 2001. que permite que el Estado pueda establecer topes con relación a determinados medicamentos de uso para la población panameña en el sector comercial. Y la invocación del artículo 106 de la Ley 1 nunca se había hecho hasta que llegó la administración Cortizo, que lo ha planteado desde hace un mes, no desde ahora, desde hace un mes. Y se está trabajando desde hace un mes sobre la identificación de esa canasta, vamos a decir así, de medicamentos fundamentales, básicos para la sociedad panameña, para el pueblo panameño, que sea accesible, que sea seguro, que sea eficaz. Y eso, el próximo martes, va a haber la enésima reunión de la Comisión de Medicamentos, a la cual están invitados todos los actores sociales panameños que estén involucrados en el tema, donde se va a aprobar ya el listado, que tienen 30 días de estarlo revisando los flujos, haciendo las comparaciones con el monitoreo de precios que hace la UNOPS, que es un organismo de Naciones Unidas, el observatorio de UNOPS, ¿no? De tal manera de verificar punto por punto, de manera técnica y de manera efectivamente en base a las necesidades nacionales, cómo vamos a presentar esta canasta. Eso va a ser el próximo martes como un resultado. Y con relación al tema de lo que es el compromiso con la educación nacional, el 6%, ya la inversión en el sector educativo en Panamá ha logrado llegar en esta administración al 5.5% del Producto Interno Bruto. Así que, sin lugar a dudas, en el año 2023, 2024 vamos a llegar a más del 6% de inversión en el sector educativo. Doctor Calamarco, de verdad que no hay dudas de que el gobierno ha venido haciendo desde el 2019 un intenso esfuerzo por atender este problema. Yo recuerdo que en su discurso de toma de posesión, el presidente Cortizo habló de conquistar la sexta frontera, que no era más que asumir como, digamos, una tarea prioritaria el problema social del país. Entonces, que había sido abandonado por otras administraciones. Luego entonces, es un hecho, sin embargo, pese a todos estos esfuerzos que se hicieron, que la situación estalló en julio. La pregunta que yo me hago es, ¿será que el nivel de desesperación al que llegó la comunidad rebasó la capacidad de soluciones que el gobierno venía presentando para esta situación? ¿Usted a qué atribuye al hecho de que pese a todo lo que el gobierno venía haciendo se produjera este fenómeno? Yo pienso, primero que todo, que tenemos que ser empáticos y humildes con relación al análisis objetivo de la situación, no solamente a nivel de nuestro país y la situación que aqueja a la población panameña, sino también el efecto que ha tenido globalmente, porque el mundo está en un proceso de transición en circunstancias distintas a las que hemos vivido en otras épocas. No hay comparación. Desde la pandemia. En 100 años no ha habido una pandemia. Que es algo inédito, desde la guerra en el este de Europa, que tiene consideraciones específicas desde las retaliaciones que se están dando en este reacomodo global. Obviamente hay mucha incertidumbre y la incertidumbre es la madre de todos los miedos. Y nosotros debemos comprender eso y debemos entender que eso se traduce en una molestia social global y en Panamá. Y obviamente el aumento del precio del combustible, del petróleo y luego entonces de los derivados del petróleo en el bolsillo del panameño generó una situación que fue una especie de disparador, catalizador de esta situación de molestia social, porque también hay que decir que esta incertidumbre global genera situaciones psicosociales y de la salud, de la tranquilidad mental de los panameños, de la sociedad, que cualquier situación que dispare ese malestar social que estaba ahí en la epidermis. Estaba ahí dormido, ahí estaba, latente. Genera una situación. Sin embargo, lo importante para mí es entenderlo, procesarlo, observar, dialogar, escuchar y plantear soluciones, acordar consensos sobre aquellos elementos que permiten paliar la situación y poder efectivamente enrumbar el país
hacia un derrotero de progreso y desarrollo, que incluye disminuir las desigualdades sociales y ampliar las oportunidades para todos. Ya vamos a llegar a ese aspecto. A mí me parece también un aspecto inédito eso que usted está planteando y creo que vamos a profundizar un poquito más en ello, pero en la misma línea... Pero también tengo que decir, perdóname, también tengo que decir que el aparato público no está diseñado para estas circunstancias. El aparato público en el mundo está diseñado para hechos de hace 30 o 40 años. Muy pacíficos, y muy lento, distinto a lo que teníamos. No tan fluido como hemos tenido. Y obviamente, ¿verdad? En esta sociedad líquida que tenemos y de referencias muy endebles, necesitamos efectivamente entender que hay que rediseñar el aparato público para poder adaptarlo a estas nuevas realidades que incluye la revolución tecnológica, cibernética y de las comunicaciones, que son un elemento adicional, las redes sociales, etcétera, para los cuales el aparato del Estado no está preparado para enfrentar. Así que además de lo que... No estaba adecuado para atender. Claro, porque está diseñado para una época que ya pasó y para algo que no estábamos preparados como sociedad global. Y estamos todos en el día a día en los ajustes, porque no había un manual para enfrentar todo esto y estamos administrando la crisis global día a día, no solo en Panamá, en el mundo entero. Así que eso es importante que quede claro y entender este malestar social global que también es en Panamá y que obviamente hay sectores que se aprovechan de estas circunstancias políticamente, sobre todo cuando se acaba de abrir el proceso electoral, es decir, el Plan General de Elecciones que se acaba de abrir. Entonces hay gente que hace tribuna o aprovecha tribuna para candidaturas políticas electorales. Se nos está acabando el tiempo, sabe cómo es este asunto, y yo quiero precisamente hacer énfasis en dos cosas. Para mucha gente fue extraño que un sector como el sector educativo se incorporara a una situación como esta. Y me refiero concretamente a que desde que el gobierno, la administración Cortizo comenzó, a ese sector se le pagaron retroactivos que se adeudaban. Hacía 15, 20 años se le pagaron. Los 2 años de pandemia, este gobierno le pagó cada mes a cada educador, ¿verdad? Y ha habido siempre una actitud de mucha deferencia del gobierno hacia el sector educativo. A mí me consta el trabajo enorme que ha hecho Maruja Gorday de Villalobos en ese ministerio, que yo la verdad todavía no sé cómo ha tolerado, pero es impresionante el hecho de que pese a lo que se hizo allí, tuviéramos en los educadores esto. Y usted mismo acaba de decir, casi el gobierno se acerca al 5,5% del Producto Interno Bruto y se fue a huelga por un 6, es decir, por 5 puntos más, ¿no? ¿Cómo evalúa esto? Y hay que señalar... Y una última pregunta para que aprovechemos ya los tiempos que faltan. Mucha gente pensó que a tenor de la situación que se estaba dando y el hecho de que se extendiera por casi un mes, este gobierno iba a salir con tolete, garrote, iba a agarrar a la policía y iba a caerle a los manifestantes a pedrada, etcétera. Se quedaron esperando muertos y heridos y me gustaría que profundizaran en eso. Mire, sobre el sector educativo tengo que decir que la administración Cortizo apenas llegó al gobierno le hizo frente a 39 millones de dólares de vigencia expirada de los educadores. 39 millones solamente en vigencias expiradas que se pagaron apenas entró la administración Cortizo. Adicional, durante todo el periodo de pandemia se ha cumplido con el salario de los educadores sin ningún retraso, más de 2.600 millones de dólares en salarios durante estos 2 años que los educadores han recibido. Los educadores deben ser la profesión mejor pagada del país y debe ir eso aparejado a la calidad de la educación y a la pertinencia de la educación para efectivamente poder transformar una sociedad que justamente estamos en este proceso de transición global para lo cual tenemos que adaptarnos y nuestra juventud y nuestros profesionales debemos prepararlos para esa adaptación a esta nueva realidad global. Eso es muy importante y los educadores tienen que tener esa capacidad y ese reconocimiento, pero la verdad es que durante los 2 años de pandemia los educadores no dejaron de recibir su salario y los educadores tienen un salario, bueno, un maestro recién graduado, su primer salario es de 1.600 balboas mensuales y va, a medida que va avanzando su carrera, va aumentando ese salario y esos reconocimientos importantes. La educación ha sido afectada en el mundo entero, en Panamá también, porque 2 años de pandemia, las escuelas cerradas, los proyectos cerrados. Mucha gente dice, pero ¿por qué no repararon las escuelas durante la pandemia? Pero es que se olvidan que así como hubo cuarentena, también se suspendieron las obras
públicas y civiles. Las construcciones públicas y civiles fueron suspendidas. Recuerden que cuando se comenzaron a abrir los diversos sectores, sector 1, sector 2, ¿se acuerdan? Hasta el sexto. Claro. Por etapas, la construcción fue creo que el cuarto sector, o sea, no se podía construir en gran parte del periodo de la pandemia. Pero con todo y eso, esta administración ha terminado exactamente 91 escuelas nuevas que benefician a más de 35.000 estudiantes. Ustedes dirán, pero hay 3.600 y tantas escuelas. Bueno, pero se ha avanzado pese a la pandemia en 91 escuelas nuevas que benefician a esos 35.000 estudiantes. Vayamos Eso es muy diálogo. importante. Entonces, lo otro, miren, con relación al tema del orden público, mucha gente llamaba y decía, pero ¿cómo es posible que la fuerza pública no interviene? Había gente ¿Y por qué exigiendo no? que saliera la policía a las ¿Y calles. por qué no? ¿Y por qué no se reprime? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque la Constitución efectivamente dice, el artículo 38 señala claramente que no se puede interferir la... Usted está cerca del presidente Entonces, Cortizo. ¿Cómo reaccionaba el presidente frente a esto? les puedo decir con absoluta meridianidad, paciencia, tolerancia, observar, analizar, escuchar y tomar decisiones. Paciencia, escuchar. O sea, esa reiteración de calma. Yo siempre he dicho que el presidente Cortizo es un estoico. Y en ese sentido, ese estoicismo y esa paciencia ha permitido resolver esto o avanzar en el proceso de resolución de esto sin un muerto y sin un herido. En otros países... 48 hubo en un país vecino. El año exactamente. pasado. Y en otros sitios todavía están resolviendo temas de derechos humanos, etcétera, etcétera. En Panamá se ha avanzado en este proceso sin muertos y heridos y ojalá y continúe así. No como ocurrió en el 2010 donde hubo Gente muertos, sin heridos, etcétera, etcétera. etcétera. Eso para mí es un reconocimiento importante del estilo de gobierno del presidente Cortizo, de la Y es administración un referente Cortizo. para la región también, ¿no? Además, En países donde la gente no se sienta a conversar, sino que se da así en la es. cabeza. La primera opción del presidente fue escuchar y dialogar. Y por eso estamos en esa mesa y por eso insistimos en que el proceso de escuchar y dialogar tiene que ser amplio, abierto, que se incorporen a las mesas que ya existen. El Seguro Social tiene mesas instaladas. Estamos esperando solamente el análisis de la Organización Internacional del Trabajo para que esa mesa continúe. Para que La eso mesa de arranque. medicamentos está trabajando. El martes hay reunión del plenario de la mesa de medicamentos para hablar justamente de los topes de la canasta básica de medicamentos fundamentales para el pueblo panameño. Sí. Pero además quiero terminar diciendo que la reactivación económica también ha ido muy bien. Claro. Ojalá esta situación no afecte negativamente la reactivación Genere económica retrocesos en esto. que requiere que haya inversión y que haya empleos para que la demanda agregada nacional aumente y eso pueda revertir en mayores empleos y mayores beneficios para el pueblo panameño. Ese es el compromiso. Benjamín Colamarco ha estado con nosotros hoy analizando la situación de crisis que hace un mes ha vivido Panamá. Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de rendición de cuentas. Espero que nuestros materiales, como siempre, hayan estado a la altura de vuestras expectativas y nos vemos la próxima semana. Saludos. CERTV presentó Rendición de Cuentas.